Muy bien, mis hermanas, muy buenos días. Dios me las bendiga mucho. Vamos a comenzar nuestro día de intercesión, ¿verdad? Estamos en el día, si no me equivoco, ya el día 18 de los 30 días que el Señor nos habló, ¿verdad? Y pues bueno, nos hemos estado dejando dirigir por el Espíritu Santo para que Él sea el que tome el control, ¿verdad? Como les había comentado, estas clases, pocas clases que de repente doy, pues son solamente para nosotros, ¿verdad? Pero en el ambiente de lo de la administración, pero como quiera, estos videos o las grabaciones las subo en el YouTube para que queden ahí y usted las pueda checar luego. Vamos a hablar hoy acerca de lo que es la profecía. Esto es en raíz a lo que el Señor ha estado hablando, ¿verdad? El Señor habló y dijo que Él había derramado espíritu de profecía sobre cada uno de nosotros. Entonces, es importante entender, ¿verdad? ¿Qué es la profecía? ¿Verdad? Le voy a dar, mire, esto siempre lo digo, cada ministro tiene como que su experiencia en cuanto al ramo profético, ¿verdad? Me refiero a los ministros proféticos. Cada quien tiene una experiencia en cuanto al ramo profético y a lo mejor los términos van a diferir un poco de lo que otros hablan, pero en esencia, ¿verdad? Es prácticamente lo mismo, porque el Espíritu de Dios no se equivoca. El Espíritu de Dios habla lo mismo en China y en Palestina y aquí en México también. Entonces, si de repente usted ve que yo uso una palabra dominguera, perdónemela, es mi forma de hablar y expresarme, ¿verdad? Entonces, trataré de ser claro en lo que vamos a hablar porque es importante que nosotros entendamos lo que es, ¿verdad? La profecía y lo que hablaba el Señor ayer, que Él derramaba espíritu profético sobre de nosotros. Sí, amén. Quiero que apunten, si ustedes apuntan, ¿verdad? Primera de Corintios 14, vamos a estar estudiando en base a Primera de Corintios 14, vamos a estar dando algunas ideas, vamos a tratar de profundizar un poco, pero nada complicado y todo tratando de decirlo de manera que usted y yo lo podamos comprender, ¿verdad? Y cualquiera lo pueda comprender. Primera de Corintios 14, voy a leerlo para que ustedes sepan. No lo voy a leer de corrido, solamente voy a leer algunos versículos, voy a estar leyendo algunos versículos. Me voy a parar en donde los versículos que quiero que usted comprenda. Dice, seguid el amor y procurad los dones, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, con ciencia o con profecía o con doctrina? Bien, aquí me voy a parar tantito. Miren, el apóstol Pablo está diciendo, de hecho hay una parte en la Biblia, no recuerdo exactamente dónde es, donde el apóstol Pablo dice, mire, si ustedes hablan en lenguas, yo hablo más que todos ustedes. No está desaprobando el apóstol que hablásemos en lenguas. De hecho, al contrario, en el versículo 5 dice que él quisiera que todos hablases en lenguas. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el que habla en lenguas se edifica a sí mismo. Entonces, el primer versículo es interesante porque dice, procuren los dones. Y el hablar en lenguas es parte de los dones que Dios nos ha concedido, ¿verdad? El Señor nos ha concedido el ser bautizados con el Espíritu Santo y el poder hablar en otras lenguas. Entonces, dice el apóstol, yo quiero que todos busquen los dones, hay que buscar los dones. Pero habla de estos dos dones porque son de los dones más importantes, por decir así, dentro del cuerpo de Cristo para nosotros. Y le voy a decir por qué. El hablar en lenguas, la palabra de Dios dice que el que habla en lenguas habla misterios con Dios. Entonces, en Romanos 8 dice, no sé, no, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos,
pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y nosotros leímos hace unos días, también en 1 Corintios, si no me equivoco, que el Espíritu de Dios es el que conoce lo profundo de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos en lenguas, realmente lo que estamos haciendo es espiritualmente entrando en el misterio de Dios, porque dice la Biblia que el que habla en lenguas habla misterios. Entonces, ese misterio tú no lo entiendes en tu entendimiento, pero tu espíritu sí, porque tu espíritu y tu alma están conectados con el mundo espiritual. Eso lo hemos estado viendo en estos días, ¿verdad? Si recuerdan que nosotros estamos en dos mundos, hay dos mundos aquí y habitamos en los dos. Habitamos el mundo físico y el mundo espiritual. En el mundo espiritual hay dos reinos, el reino de las tinieblas, el reino de Dios, y nosotros, como hijos de Dios, que hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón, habitamos en el reino de Dios. Entonces, nuestra mente, ¿cómo habita? ¿Cómo habitamos nosotros en el reino de Dios? Bueno, a través, ¿verdad? De nuestro espíritu, a través de nuestra alma. Esa es la que tiene conexión con el mundo espiritual, nuestro espíritu, nuestra alma, ¿verdad? Y nuestra carne es la conexión con el mundo físico. Entonces, nosotros al estar en el mundo espiritual atraemos las cosas del reino de Dios y las establecemos en el mundo físico. Ese es el canal, así funciona. Entonces, esto es lo que dice la palabra del Señor. Por eso dice que procuremos hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque el que habla lenguas habla misterios con Dios y los misterios de Dios le son revelados, ¿verdad? Para que su cuerpo, su vida, perdón, sea edificada. Pero dice la palabra del Señor, y dice Pablo, dice, procuren, ¿verdad?, hablar en lengua, pero más que eso, profetizar. Oiga, ahí le va. Por mucho tiempo, alrededor de lo que es la profecía, ha existido como un misticismo, ¿verdad? Yo recuerdo, y esto lo hablé en la escuela de profetas que tuvimos con los pastores y algunos otros hermanos, ¿verdad? Yo recuerdo de una ocasión que yo fui a una iglesia porque una hermana preocupada me habló y me dijo, hermano, es que está pasando algo. Resulta que hay una mujer que profetiza, dice, pero está muy extraño. Entonces quiero que usted venga y nos ayude a mirar, ¿verdad? Si esto, pues, es a discernirlo, vaya. Bueno, total que fuimos y sí, efectivamente, la hermana, pues, de repente, cuando iba a profetizar, era como una señal de alarma, empezaba a hablar en lenguas muy alto y empezaba a hablar en lenguas y ese no era el problema. El problema es que empezaba a profetizar, ¿verdad? Empezaba a hablar palabras y de repente se caía desplomada. ¡Pum! Y luego a los 3 segunditos o algo más, se paraba y decía, ¿qué dijo el Señor? ¿Qué dijo el Señor? Y yo, ¿cómo que qué dijo el Señor? Pues si no somos receptores, ¿verdad? No en ese sentido, ¿verdad? Entonces, pues bueno, dejamos que hiciera todo su show y al final hablamos con la hermana, ¿verdad? Y dije, a ver, hermano, necesito que usted sea sincera. Dígame, ¿no se acuerda de lo que? No, es que no, porque lo hablo en el espíritu. No, a ver, y ya le explicamos. Dije, no, así no funciona. Así no funciona. Si usted me está diciendo que usted no se acuerda y que algo la posesiona para hablar, ese no es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no te hace perder el control. El Espíritu de Dios es orden y Él no te va a meter en un desorden, ¿verdad? En el cual tú hables cosas que no te acuerdas. Entonces, necesito que me diga, hermana, bien y sea sincera. ¿Se acuerda usted o no se acuerda? Y ya la hermana dijo, no, sí me acuerdo. Ah, entonces, ¿por qué dice que no se acuerda? No, pues es que para que piensen para que no duden que es el Espíritu. No, no, no. Tenemos que ser reales, ¿verdad? Porque entonces ya mintiendo, ya no hay Espíritu Santo, hay mentira y el espíritu de mentira no tiene nada que ver con el Espíritu Santo. Entonces, profetizar no es algo místico, mis hermanos, es algo que está en nuestro ADN. Profetizar está en nosotros por una razón, porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Y hay una promesa en la palabra del Señor, ¿verdad? Que se encuentra en Joel 2:28. Si alguien se lo sabe de memoria, que me lo diga. Joel 2:28, ¿se lo saben? Y derramaré mi ¿Se lo saben o no se lo espíritu saben? Si no, se lo digo sobre yo, porque toda yo sí me lo carne. sé. ¿Cómo?
Y derramaré mi sangre sobre toda carne, sobre mis siervos, sobre mis Así es. siervas. No, denme de 500, yo tengo pagado y ahí luego Así digo a es. cambio. El Espíritu del Señor, dice la palabra, que el Espíritu del Señor iba a Yo venir tengo de 500. sobre toda carne, y los hijos Estamos todavía a 14, y las ¿eh? hijas profetizarían. Amén. Esta es una promesa de parte de Dios, que cuando el Espíritu de Dios viniera sobre nosotros, nosotros íbamos a poder profetizar. Por eso es que el hablar en lenguas es importante, porque realmente lo que está sucediendo cuando dice la palabra, se edifica a sí mismo, está diciendo, el que habla en lenguas se profetiza a sí mismo. Cuando tú estás hablando en lenguas, te estás profetizando a ti mismo. Y tú estás siendo edificado. Alguien tiene su micrófono prendido y se oye mucho ruido. Si lo pueden silenciar, por favor. Porque se escucha todo y se confunde lo que estoy diciendo. Gracias. Entonces, mis hermanos, cuando tú hablas en lenguas, te profetizas a ti mismo. Por eso es importante hablar en lenguas. Pero dice la palabra del Señor que el que profetiza, ¿a quién habla? A Dios. En el versículo 4 de Primera de Corintios 14, ahí dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica o se profetiza. Pero el que profetiza, Edifica ¿verdad? la iglesia. Edifica la iglesia. Exactamente. Porque la palabra del Señor dice, ¿verdad? Que el Espíritu de Dios está en nosotros y nosotros íbamos a poder profetizar. Ayer les decía yo, nosotros tenemos que saber palabra, la palabra logos. Esta es la palabra logos. ¿Qué significa palabra logos? ¿Alguien se acuerda de esa clase? Estudio tratado. La palabra escrita. Logos es la palabra escrita. A eso se refiere. El significado real de logos es que es la palabra escrita. La palabra que tenemos aquí, la profecía más segura, es la Biblia, lo que Dios ha escrito aquí, ¿verdad? Pero hay otro que es la palabra rema. ¿Qué es la palabra rema? Como la revelación. La revelación, exacto. La palabra rema es la palabra revelada, que puede venir, ¿verdad? Que viene más bien mediante el espíritu de la profecía que habita en nosotros por el Espíritu Santo. Por eso yo le digo a la gente, si tú quieres profetizar y no hablar tonteras, tienes que conocer Biblia, porque en base a lo que está aquí escrito, tú vas a poder profetizar. Ahora, estoy hablando específicamente del don de profecía, no estoy hablando del don de palabra de ciencia o de palabra de sabiduría o del discernimiento de espíritus. Estoy hablando del don de profecía. ¿Qué es lo que hace el don de profecía? El don de profecía tiene tres funciones, ¿verdad? No funciones, objetivos, por decir así, ¿verdad? Tiene tres, aquí, se me fue la palabra. Vamos a dejarlo en funciones, no me acuerdo la palabra. Tiene tres funciones. ¿Cuáles son las funciones del espíritu, del don de profecía? Edificar, exhortar. Ajá. Y consolar. Y consolar, efectivamente, eso lo pueden ver ahí en 1 Corintios 14, versículo 3. El que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros hablamos palabra y le decimos a una persona, ay hermano, mira, siento de parte de Dios decirte Daniel 3, ¿verdad? Daniel 3, versículo 3. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, o sea, tú le estás dando una palabra de consolación, ¿verdad? Cuando tú le dices a una persona, mira, no te preocupes, el Señor dice que si te esfuerzas, si eres valiente, Él va a estar contigo, o Él ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin del mundo, o estás profetizando. ¿Por qué? Porque el espíritu de profecía está en ti.
Amén. Amén. Por eso es que profetizar no es algo místico. Profetizar es algo natural de los hijos de Dios. Tenemos que profetizar. A la gente le tiene miedo y pavor a la profecía, pero por los abusos proféticos que ha existido. Porque hay mucha gente que mediante profecía, que realmente no se mueve en profecía, sino en espíritu de manipulación, quieren controlar la vida de las demás personas. Y entonces vienen con la hermana, vengo yo con la hermana Blanca y le digo, ay hermana, es que el Espíritu de Dios me dijo que me tienes que dar $1,000,000 para mañana. Y si no, el juicio te cae. Parece chiste, hermano, pero sí hay gente que lo ha hecho. Hay gente que, mire, hay una persona allá en el puerto de Veracruz, ¿verdad? Que mero la linchan los hijos de una hermana porque el mentado pastor le dijo a la hermana, es que el Señor quiere que tú me des tu terreno, ¿verdad? Y era una señora ya mayor, ¿verdad? Y que le da el terreno a la señora, bien obediente, ¿verdad? Mire, la gente, yo diría que la gente no tiene la culpa, pero la gente tiene la culpa porque la Biblia dice en Oseas 4:6, el pueblo perece porque le falta conocimiento. Y el conocimiento es algo que tú adquieres. Como decía hace unos días, la sabiduría Dios te la da, pero el conocimiento es responsabilidad de nosotros adquirirlo. Amén. Amén. Entonces, este hombre llegó y le dijo así, la señora soltó y los hijos se enteraron, eran como 9 y luego fueron y casi lo linchan al pastor por andarse pasando de listo. Pero ¿por qué? Porque no tienen el concepto, ni leen la Biblia. Aquí está, en la palabra de Dios, está explicado cómo funcionan los dones. Pero tenemos que leer, tenemos que investigar. Entonces, el don de profecía o el espíritu de profecía que está en nosotros nos inspira. Yo decía ayer, ¿verdad? No vuelvo a repetir, cuando habla de espíritu, hay una palabra que es neuma, y la palabra neuma es viento, y específicamente se refiere al viento que sopla sobre una vela y dirige y le da dirección a un barco. Entonces es una inspiración. No sé si alguna vez ustedes han escrito un poema o se les ha venido, no sé, cuántas aquí en alguna ocasión escribieron un poema para su novio. Pues no. Y Ana se ríe porque ella está en ciernes de lo que Amén. le di en el talón. Cuando estás enamorado, ¿verdad? O cuando estás inspirado, ¿verdad? Hasta suspiras y ves las nubes y dices, ay, tan bonitas las nubes, se parece al pelo del fulano, ¿verdad? Pachoncito, así es. Mira, esa no está pachoncita como mi pachoncito. Entonces, ¿qué sucede? Que el Espíritu de Dios viene, te inspira para poder hablar su palabra. Entonces, esta es una manera en la que nosotros profetizamos. Por eso yo le digo, cuando usted está en la intercesión, usted debe dejarse guiar por el amor de Dios y que el espíritu de profecía fluya a través de su boca, para que cuando usted esté, mire, si yo estoy orando por la tierra, si estoy orando por México, si estoy orando por una persona, si estoy orando por un pastor, el Espíritu de Dios tiene que venir a mi vida con una inspiración profética para que no nada más ore, sino que yo decrete las promesas de Dios para su vida. Si usted está orando por una persona que tiene un problema económico y el Espíritu de Dios lo tiene que inspirar para usted poder, Señor, tu palabra dice que tú suplirás todas nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Yo profetizo que esta promesa se hace realidad en la vida de esta persona. Señor. Y es un decreto, es un decreto, ¿verdad? Usted tiene que fluir en lo profético, tiene que empezar a dejar que el espíritu de profecía fluya a través de su boca, porque la profecía, ¿verdad? Cambia la atmósfera de una situación y de un lugar. La profecía es creativa. La palabra profética es creativa, porque la palabra de Dios dice en Génesis, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra y dijo Dios.
Y dijo Dios, entonces, cuando él dice de decir, ¿verdad? Él dice de hablar, y ayer el Señor nos daba un versículo, si no me equivoco, está en Isaías 55, ¿verdad? Cuando dice la palabra del Señor, que seremos como su boca, ¿verdad? Pero también dice la palabra que sale de la boca de Dios jamás regresará vacía. Jamás, sino que irá y hará. Fíjese nada más. Dice que cuando tú hablas la palabra, ¿verdad? Esta sale de tu boca y va. ¿Por qué va? ¿Por qué va? Vuelvo a repetir. Ay, santo, mire, está revelado. Ahí está el Espíritu de Dios. Mire, cuando sale de tu boca, sale como viento. Tú hablas y sueltas aire, pero no es aire nada más, es aire con inspiración, sale con palabra, ¿verdad? Aleluya. Es un espíritu que sale de ti, el espíritu de profecía sale de ti. Y entonces lo que dice, que la palabra que sale de la boca de Jehová, ¿verdad? Irá, o sea, el espíritu de profecía sale de tu boca y va, o sea, va caminando o corriendo. ¿Cuál es la diferencia de si camina y corre? Camina y corre. La fe con que tú lo dices, porque dice la Biblia, el que profetice, hágalo conforme a la medida de fe. Entonces, tu fe va a determinar la velocidad en que esa palabra va a ir y va a hacer lo que tiene que hacer. Si tú crees que para que Dios haga algo tienes que orar 30 días, 30 días se va a tardar. Si tú crees que tiene que al momento de soltar la palabra se va a cumplir, la palabra se va a cumplir. Porque estamos conjuntando dones, estamos conjuntando espíritu de profecía con el don de fe. Y entonces se cumple lo que Jesús le dijo a los discípulos, lo que vimos hace unos días. ¿Sí se acuerdan lo de la higuera, verdad? Sí. Dice que los discípulos se sorprendieron porque al momento sucedió. ¿Por qué? Sí. Porque Jesús profetizó y utilizó el don de fe. Y Jesús le dijo a los discípulos, no se sorprendan, esto y más ustedes van a hacer. Esto y más. Entonces, la palabra de Dios dice, procurad profetizar. Tenemos que profetizar. Por eso le decía yo, no podemos nada más seguir en la súplica y en el ruego. Mire, es importante suplicar, es importante rogar, sí es importante, pero es mayor todavía profetizar, porque dice aquí que el que habla, el que profetiza es mayor que el que habla en lenguas. Porque vuelvo a repetir, cuando tú hablas en lenguas, te estás profetizando a ti mismo, te estás edificando. Pero cuando tú profetizas, estás edificando a la iglesia, está creciendo la fe de la iglesia, está creciendo el poder de la iglesia, estás expandiendo el reino de Dios, ¿verdad? Y estás trayendo salvación. Porque dice la palabra del Señor que si entran indoctos y escuchan que todos profetizan, por todos va a ser convencido. Por todos van a ser convencidos. Entonces, le estoy diciendo desde ya, el espíritu de profecía Dios lo ha derramado sobre usted. Usted tiene que empezar a profetizar. Ya no puede usted estar pensando que no puede, porque aquí la palabra del Señor nos enseña que sí podemos, y no nada más que podemos, que debemos. Debemos profetizar. Entonces, muévase en el nivel profético. Aprenda a moverse en el nivel profético. Mire, dice, Santo. ¿dónde está? Ok, en el 18, del mismo de 1 Corintios 14, dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros.
Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. En el 22, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. 24, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adora a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Dice, porque podéis profetizar en el 31, porque podéis profetizar todos. En el versículo 31 de 1 Corintios 14 dice, porque podéis profetizar todos, porque todos pueden profetizar. Así que si una persona te dice a ti, no, hermano, tú no puedes profetizar, le dices mentira, eso es un espíritu de engaño, porque la palabra de Dios dice que todos podemos profetizar. Uno por uno. Uno por uno. Muy claro, imagínense que de repente empieza la hermana Rocío a hablar, así dice el Señor, y de repente la hermana Gina también dice al mismo tiempo. Pues no, pues imagínense qué desorden, ¿verdad? Uno está hablando de mole y el otro de pozole, pues no, ¿verdad? Entonces, ya tiene cada hambre, uno mami. dice Tiene en hambre. orden. ¿Por qué? Porque lo que no le muestra a Dios a uno, se lo muestra al otro. Al otro sí, amén. Y se va conjuntando. Mire, esta experiencia ya la hemos tenido nosotros allá en Tamiagua, ¿verdad, apóstol? Sí, Dios le amén. revela a uno una parte, Dios le revela al otro, ¿verdad? Y luego lo juntamos y es algo poderosísimo. Mire, nosotros tenemos que entender entonces, no aprender, entender que el espíritu de profecía está en nosotros y que nuestra boca es profética. Por eso la palabra del Señor dice que cuidemos nuestra lengua, porque todo lo que nosotros hablamos tiene poder. Esto es una clase muy buena y al rato voy a hablar acerca de eso. Señor. La segunda parte de esto, cuando la palabra de Dios dice que nosotros tenemos poder en la boca, mire, como creación, Dios nos ha dado poder en la boca. Dios nos ha dado poder a todos como creación. Por eso dice la palabra del Señor en Job, el temor que yo temí, ese fue el que me sobrevino. O sea, quiere decir que lo que yo estoy hablando continuamente lo estoy atrayendo, y no es la ley de la atracción de la nueva era, no, es algo bíblico. Lo que yo siembro cosecho. Lo que siembro cosecho. Si yo siembro miedo, voy a cosechar miedo. Si yo siembro discordia, voy a cosechar discordia. Si yo siembro malas palabras, voy a cosechar lo mismo. Entonces, yo necesito aprender a hablar, ¿verdad? Que mi boca fluya siempre agua dulce, no agua amarga. Que lo que yo hable sea lo bueno para la necesaria edificación. Entonces, yo tengo que profetizar en todo momento. Estoy tentado todo el tiempo por el enemigo a poder hablar lo que no conviene. Por eso dice la palabra del Señor, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, todo lo malo que yo estoy hablando al final me va a pasar factura. Y continuamente Satanás va a tratar de que yo hable lo malo, que yo hable las cosas que no son, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice que la fe llama a lo que no es como si fuera. Como si Santo. fuera. Ahí está. Todo eso es profético, es poder profético. Es poder profético. El diablo sabe que Dios como creación nos ha dado, pero mire, le voy a enseñar al rato que nosotros como hijos de Dios no solamente tenemos poder, tenemos autoridad. Y eso es completamente diferente a tener la capacidad o el poder para hacer algo. Usted puede hacer algo, cualquier persona tiene poder, pero cuando tú tienes autoridad, sí, aleluya. hay una legalidad. Exacto. Hay una legalidad. ¿Verdad? Sí, amén. Mire, todos podemos parar el tránsito, ¿verdad que sí? Sí. Pero no todos podemos poner multas. No. Si yo paro un coche y le digo, te voy a multar, ¿qué va a ser lo primero que me va a decir? ¿Tú quién eres? ¿No estás autorizado?
¿Con qué autoridad? ¿Con qué autoridad? ¿Cómo lo hago? A ver, ¿con qué autoridad? Mire, cuando te para el tránsito y te va a poner una multa porque infringiste la ley o cualquier cosa, aunque no sea correcto, aunque no sea real, nada más por el hecho de que él tiene una placa, te amolaste. Vas a tener que pagar la multa sí o sí, aunque no te guste, porque tiene autoridad. Sí, amén. Ahora, a lo mejor es un mal ejemplo porque estoy hablando de una autoridad mala, ¿verdad? Pero a lo que voy es esto. Cuando el centurión fue con Jesús, ¿verdad? A pedir por su criado, ¿verdad? ¿Qué le dijo el centurión? Mira, yo soy hombre con autoridad. Y a quien yo le digo ve, va. Y a quien yo le digo viene, tiene que venir, porque yo soy su autoridad. Y si no viene, se las va a ver conmigo. Es lo que estaba diciendo. Entonces, él le dijo, di la palabra, porque lo que tú digas, ¿verdad? Va a ser, ¿sabe por qué? Porque el centurión reconoció en Jesús una autoridad mayor que la de él, una autoridad espiritual. O sea, Jesús, él estaba diciendo, si tú le dices a tus ángeles que vayan, ellos van a ir, porque tienes autoridad. Bueno, esa autoridad el Señor la delegó a la iglesia. A la iglesia. Por eso es que Satanás continuamente trata de tentarnos para que usemos la autoridad que Dios nos ha dado para atarnos. Por eso dice, se ató con los ¿qué? Con los dichos de tu boca. Con los dichos de su boca. Mira, hay mucha gente atada. Mire, ya me metí en el otro tema y no quería yo, pero mire, hay mucha gente atada por los dichos de su boca. ¿Pero por qué? Porque tienes autoridad. Si no tuvieras autoridad, lo que dijeras no importa. Si no tuvieras autoridad, lo que tu boca hablara no importara, pero como tienes autoridad, lo que tu boca habla, ¿verdad? Será hecho. Por eso dice un dicho mexicano, muy bien dicho, en boca cerrada. No entre mosca. Si no tienes nada bueno que decir, Mejor calladito. Calladito se ve más bonito. Te ves más bonito. ándele, la que faltaba, calladito te ves más bonito. Son dichos mexicanos muy proféticos, hermano, de verdad. Es sabiduría, sabiduría de los ancianos. Exacto. Entonces, esto es el espíritu profético, el espíritu de profecía que se mueve en nosotros. Amén. Ahora, Amén. el espíritu de profecía, ¿verdad? Que se mueve mediante el don de profecía, que nosotros soltamos una palabra para consolar, exhortar y edificar, es muy diferente de hablar una palabra profética. Ahora, hablar una palabra profética es más complejo porque ahí sí entran o se involucran otros dones. Dice aquí, déjeme encontrarlo porque quiero leerlo tal cual es. Dice, ¿qué hay pues, hermanos? En el versículo 20, no, en el 24. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Bien, aquí ya vemos otro don actuando. Este es otro nivel en lo profético. Cuando a través de la profecía sale lo oculto del corazón. ¿Qué don cree usted que funciona aquí? Cuando dice lo oculto del corazón es revelado. Algo, a ver, ¿sí se acuerda cuáles son los dones proféticos? Los que tomaron la clase conmigo allá de lo profético. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿No? Bueno, se lo voy a decir. Los dones proféticos, el don de profecía, palabra de sabiduría, palabra de ciencia
discernimiento de espíritus. Ahora, de estos 4 que le acabo de mencionar, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, profecía y discernimiento de espíritus, ¿qué don es el que nos revela lo oculto del corazón? ¿El de ciencia? El de ciencia. ¿Alguien más? A ver, opinen, yo ahorita les digo. Discernimiento. ¿Quién dijo discernimiento? Presente. Bien, el de ciencia, les voy a explicar. La palabra de ciencia es una revelación del pasado presente de una persona. Revela lo pasado y lo presente, ¿verdad? De alguna situación. Pero el discernimiento de espíritus efectivamente revela lo oculto del corazón, porque es lo que está hasta adentro. Trae una revelación, ¿verdad? De qué espíritu se está moviendo. Mucha gente cree que el discernimiento de espíritus nada más es para detectar qué demonio se mueve. No, mi hermano. No, mi hermano. El discernimiento de espíritus es para detectar específicamente qué espíritu se está moviendo. Y cuando nosotros hablamos de espíritu, estamos hablando de alguna intención del corazón, lo que está oculto ahí. Entonces dice que cuando alguno profetiza, ¿verdad? Lo oculto del corazón es revelado. Este es otro nivel de profecía. Aquí ya no estamos hablando del don de profecía, estamos hablando de una palabra profética más compuesta. ¿Por qué? Porque Dios te va a decir lo que hay en tu corazón, ¿verdad? Y te va a dar la solución para poder resolverlo. Porque la profecía consuela, exhorta y edifica. Entonces, si Dios te revela el corazón de una persona, Dios te tiene que dar la medicina para esa persona. Es como tú vas al doctor, el doctor te revisa, ve tus síntomas y te receta una medicina. Es lo mismo. Porque la palabra del Señor dice, ¿por qué no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Lo pregunta. Esa es una pregunta que hace el Señor. ¿Por qué no hubo medicina? Porque no hay revelación. Si no hay revelación, no hay medicina. Amén. No hay discernimiento. No hay discernimiento, efectivamente. Lo oculto del corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, doctrina, tiene lengua, tiene revelación y tiene interpretación. Y dice, hágase todo para edificación. Cuando ya hay una palabra profética, yo así la distingo, lo vuelvo a repetir, cada quien tiene su experiencia. En mi experiencia, esto es así. No es lo mismo decirle a una persona, a ti el Señor dice que Él está contigo, que Él te va a ayudar, que te va a sacar adelante. A lo mejor tú estás soltando una profecía y esa persona tiene alguna situación y tu palabra le está consolando, le está exhortando. A decirle a una persona, el Señor dice que esa situación que viviste allá con tus padres y que te hicieron esto y te pasó aquello, pum, 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 empieza a salir lo oculto del corazón, ¿verdad? Y empiezan a funcionar los demás dones, la palabra de sabiduría y la palabra de ciencia y la palabra de discernimiento de espíritus. Eso ya es una palabra profética y eso es mediante los profetas. Eso ya es trabajo de profeta, ¿verdad? Pero lo profético se desarrolla, mi hermano, porque dice la palabra del Señor que el discernimiento de lo bueno y lo malo se va desarrollando conforme nosotros vamos creciendo en el Señor. Entonces usted no se tiene que conformar. Si usted empieza a profetizar, no se quede ahí. Empiece a pedirle al Señor que le revele el oculto del corazón. Dígale, activa en mí los dones, activa los proféticos. Revélame, dame palabra de sabiduría, de ciencia. Luego les voy a explicar más a detalle los dones. O si lo quieren saber, ahí en mi canal de YouTube va a encontrar una clase acerca de los dones. Puede tomarla cuando guste. Cuando guste, ahí está. Quiero Amén. comentarte algo. Una ver, experiencia en el principio, ¿verdad? Amén. Vivía Ariana con una chava ahí en el departamento donde estaba en Veracruz. Era yo, pues,
bebé en el evangelio, ¿verdad? Y pues le hablaba al que se paraba enfrente. Entonces, empecé a platicar con ella, con esta muchacha, y empezó a llorar. Y ya pues, no sé, el Señor me hizo orar por ella, ¿verdad? Pero, después le comentó a Ariana, oye, es que tu mamá me dijo todo lo que yo sentía, todo lo que yo estaba pasando. Le digo, mira, yo ni supe lo que le dije, pero pues bueno, ¿verdad? El Señor le hizo, ¿verdad?, llegar a su corazón y pues se sintió bien, pues. Amén. Entonces, es así. Recuerden lo que dijimos hace unos días, ¿verdad? La gente nueva, la gente que recién está comenzando en el evangelio, no son profesionales del evangelio, son Ujú, así es. demasiado sensibles al Espíritu Santo, ¿verdad? Ujú, Y a sí, veces sí, fluimos, ¿verdad? Sin siquiera saberlo. ¿Por qué? Porque venimos como niños, lo creemos todo. sí, así es. Nuestra fe está, mire, por eso dice la palabra del Señor que de los niños, Es el reino de los cielos, y háganse todos vosotros como niño. como niños. Sí. ¿Por qué como niños? Porque los niños todo lo creen, hermano. Todo lo creen. Así tenemos que ser. El problema es que nos volvemos profesionales del evangelio, ¿verdad? Nos Sí, volvemos, amén. ay, no, es que no, es que eso no es así, porque mire, así, le empezamos a poner las paredes al Espíritu Santo. No, Espíritu Santo, no, así no es Espíritu Santo. Mira, Espíritu Santo, te voy a enseñar cómo se hace Espíritu Santo, ¿eh? Sí, le queremos enseñar cuando no es así. Como cuando a mí me hablaron en una iglesia, ¿verdad? De las primeras veces que empecé yo a predicar, ya lo conté y lo vuelvo a decir. Fuimos a una iglesia, llovió aceite, llovió oro, ¿verdad? La gente se revolcaba en el piso por el Espíritu Santo, fueron embriagados y luego me hablaron de la iglesia principal para disciplinarme, ¿verdad? Porque ellos no practicaban tales manifestaciones. No se hace así, Señor. Sí, no le quieren enseñar al Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora sí que como dice el dicho, le quieren enseñar a hacer chiles aerdes, ¿verdad? Santo. O como aquel que me decía, no es posible que profetices todos los días porque Dios no habla todos los días. Mire, qué parezota le ponen al Señor, ¿verdad? Con ese tipo de cosas. La verdad Le que decimos sí. al Señor cómo hacer las cosas. Queremos enseñar a Dios cómo debe de Enseñarle a Dios. moverse. No. Mire, una vez me decía una persona, no, cuando ores por una persona que no se caiga para adelante, se tiene que caer para atrás, porque si se cae para adelante, está Hay una endemoniada, mira, hermano. Mira, Santo. hermano, nos metemos en cada rollo que en la Biblia no lo habla, ¿verdad? Ujú. Y detenemos al Espíritu Santo, porque mire, decía hace unos días la profeta ahí en la iglesia, ¿verdad? Y esto nos lo han enseñado, que el Espíritu Santo se simboliza como una paloma, ¿verdad? Sí, amén. ¿Y cómo son las palomas? Blanca. No, Usted puede agarrar una paloma si usted se acerca así, No. de golpe. ¿Qué hace la paloma? Arisca. Sale Vela. volando, ¿verdad? Y a veces así le hacemos al Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu de Dios se quiere mover y ahora no, Espíritu Santo, así no, porque así nos dice la santa doctrina de nuestra bendecida iglesia. Santo. No, y dice el Espíritu Santo, pues bueno, vámonos. Donde no te quieran, límpiate los pies y vámonos. Así es. ¿Por qué Jesús lloró sobre Jerusalén? Porque matas a los profetas. Rechazas Porque a los no profetas. conociste el tiempo de tu visitación. ¿Cuál fue el problema de Judas con Jesús? Santo. Judas quería que Jesús tomara las armas y les diera cocodrilo a todos los romanos. Pero como Dios no se movió como él quiso, dijo, no, este no es, vamos a traicionarlo. Y el mismo error lo seguimos cometiendo. No le vamos a enseñar al Espíritu Santo cómo se mueva.
Él se Sí, mueve como Él quiere. como quiere, así es. Y todo tiene que ir conforme a lo que dice Logos, pero no nada más Logos, sino Rema. Escuche esto. Le voy a decir algo. Le voy a decir algo. Esto lo voy a decir. Se lo voy a decir claro. Cuando Pablo predicaba, ¿había Nuevo Testamento o no había Nuevo Testamento? No, No, No. Entonces, ¿qué predicaba Pablo? el Espíritu le revelaba. El Espíritu. ¡Pum! Le Santo. explota el cerebro, ¿eh? No, hermano, no. No, 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 no. Esa manifestación no está aquí en la Biblia. No existe. Santo. ¿No existe? Pues no existe. Para ti. No, yo no creo que caiga oro. Ah, qué bueno que no caiga en tu casa. En la mía que caiga todo. Todo el que quiera. Bien recibido. No, aquí no, 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 hermano. Todos, no, no, no. ¿Cómo? La profes, no, no, no. Es que algunos van a hablar en lenguas y otros no. Por eso yo no hablo en lenguas. Ah, bueno, pues no hable ya. Se lo pierde. Sobre toda carne. Se lo pierde, hermano. ¿Qué pasa con el que habla en lenguas que dije yo? ¿Qué pasa? Se edifica. Se edifica. Se profetiza a sí mismo. Se fortalece. Es importante hablar en lenguas, hermano. Hable en lenguas, por favor. Aunque sea, diga rabasaya, pero diga algo. Aunque sea rabasaya, pero dígalo. Vaya. Mire, no mistifiquemos lo espiritual. No lo mistifiquemos. Ah, es que el Espíritu da como Él quiere. Sí, a quien lo quiere. El que no lo quiere. Y mire, a veces Dios dice, le dice uno a Dios, dame Dios. Y Dios, ahí está, tómalo. Dame Dios, tómalo. Dame Dios, tómalo. Pero Santo. dame en la boquita. No, hermano, ¿qué pasó? Y despicado. Démelo en la boquita, ¿no? Sí, yo Y quiero despicado. hablar en lengua, Señor, quiero hablar en lengua, ahí está. Que ay, Señor, bautízame. Y el Espíritu Santo ahí esperando, dando vueltas y vueltas y vueltas. Esperando a ver en qué momento tú tomas por la fe las lenguas y arranca. Ah, no, yo quiero que el Espíritu me tome la lengua. No. Y yo así, mire. Y Jesús, como el ¿Hasta meme, hermano, cuándo? ¿Hasta cuándo? como el meme, Jesús, el Espíritu Santo y el Padre al mismo tiempo. Ay, me dolió. Ay, hermano, es que a mí Dios me dijo que yo voy a ser profeta. ¿Y por qué no profetizas? No, hermano, porque no me da Dios la palabra. No, hermano, ¿cómo no te va a dar Dios la palabra? ¿Qué dijimos hace unos días? ¿Que Dios habla? Siempre. Todo el tiempo Dios habla, todo el tiempo. Pero ¿quiénes son los que escuchan su voz? Pues sí. Bien, El pan hermanos, es para los hijos. Vamos a dejarlo ahí para que no se enoje usted conmigo. Santo. Ya empecé yo muy profético a estar regañando gente. No. No Mire, lo hermano, digo por usted, pero por usted lo digo. hermanos, lo espiritual no tiene que ser místico. Lo espiritual es algo tan natural para los hijos de Dios que debe ser nuestro ambiente. Nosotros tenemos que aprendernos a mover en el espíritu. ¿Se acuerdan que hace unos días leímos 1 Corintios 16? Si no me equivoco, fue esa. Si no me equivoco. Sí, no me acuerdo exactamente, pero habla de que el hombre espiritual no puede discernir las cosas del espíritu porque para él son locura.
A lo mejor usted piensa, ay, hermano, está loco, porque no se puede profetizar nomás así. Bueno, si usted piensa que no se puede, pues no se puede. Conforme a tu fe se ha hecho. Hazlo conforme a tu fe. El que profetiza, hágalo conforme a la medida de la fe. Yo creo, yo profetizo. Y también la Biblia dice, no, es que si Dios me va a hablar, escuche esto, mire, yo lo he escuchado y yo no estoy de acuerdo, ¿verdad? No estoy de acuerdo y que me disculpen muchos profetas porque yo lo he escuchado de varios profetas, pero es algo que yo no estoy de acuerdo. Mucha gente dice, no, yo no voy a decir nada de lo que traigo para que el profeta me lo diga. Hermano, somos profetas no adivinos. No traemos la bolita de cristal y estamos adivinando. No vamos a hablar lo que el Espíritu nos revela. Y lo que el Espíritu nos revele es lo que nosotros vamos a hablar. Pero si usted, ¿verdad? Si usted tiene alguna necesidad específica, es bueno que si usted ve a un profeta, ¿verdad? Usted actúe de esa manera específicamente, le diga, profeta, ore por mí por esta situación. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. ¿Se puede profetizar sobre alguna situación? Sí, sí. No es malo que usted le diga al profeta, porque el profeta viene con la viuda y le dice, dime qué tienes, qué necesitas. ¿Verdad? Como la viuda físicamente pensó que no necesitaba nada, entonces ya actuó la revelación, ¿verdad? Y lo oculto del corazón y dijo, tú piensas que no necesitas nada, pero hay algo en tu corazón que ocupas, un hijo. Entonces, el Señor dice que te va a dar un hijo. Era un sueño que ni ella se acordaba, porque él dijo, ay, Señor, no te burles de mí. No te burles de mí, ¿para qué te burlas? Entonces sí había una necesidad en ella, ¿verdad? Sí había una necesidad. Pero el profeta le pregunta específicamente, ¿qué quieres que te dé? Dime. ¿Qué quieres que Dios te dé? ¿Qué quieres que Dios haga por ti? Entonces es lo mismo. Por eso dice, el que bendice a un profeta, recompensa de profeta recibirá. ¿Cuál es la recompensa del profeta? Amén. ¿Cuál es la recompensa del profeta, hermano? La No lo palabra. sabe. Está en 2 de Crónicas 20:20. Se lo he estado diciendo en estos días. Seréis prosperados. Seremos prosperados. El que crea a los profetas, Palabra si tú de bendices a un profeta, recompensa de profeta tú recibes. Quiere decir que todo lo que tú quieras en tu corazón, tú puedes demandarlo al profeta. Si tú bendices a un profeta, tú puedes demandar del profeta lo que él trae de parte de Dios. Ándele. la palabra. Suéltame la palabra. ¿Por qué los reyes iban con los profetas antes de ir a la guerra? ¿Por qué todos consultaban al profeta antes de ir a hacer algo? Yo sé que estoy hablando algo delicado, mi hermano, algo que a lo mejor le estorba a muchos, pero es cierto, la Biblia lo dice, la Biblia lo menciona. La gente llegaba con el profeta, ¿verdad? Y traía una ofrenda, pan, y soltaban el profeta, pan, demandaban del profeta lo que el profeta traía. Si usted bendice a un profeta, usted puede demandar del profeta lo que él trae. Así de sencillo. Bien, vamos a orar, mis hermanos. Vamos a orar, son 12:25. Vamos a orar. Qué bueno que hoy tenemos, hoy es sábado, ¿verdad? Hoy es sábado. Y hoy podemos desplegarnos con más libertad. Ya no tenemos que andar corriendo. De verdad, yo creo, ¿verdad? Que ya no hay. A lo mejor hay que todavía, ya vi que mi hermana Emma sí está trabajando. Ya vi que está ahí en su negocio. Señor. Mire, ahorita que dije esto de bendecir al profeta, me habló el Espíritu Santo. Me habló el Espíritu Santo y me dijo, ¿y qué esperas para bendecir a los que te han bendecido? Gloria a Dios. Mire, esto siempre se lo he dicho, se los he enseñado allá en Tamiagua.
porque pues allá tengo más libertad, allá me los puedo pelonear más bonito que, porque hay más Te confianza. voy a prender unos molotes. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Todos los que están, o casi todos los que están aquí, de alguna manera han bendecido mi vida. Sobre todo en estos días pasados, ¿verdad? Yo sé que muchos, pues aplican lo que la palabra de Dios dice, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Y está correcto. Pero Dios dice también, ¿verdad? Que el que lo busca en lo secreto, en lo público lo recompensa. Y entonces yo quiero bendecirlos a todos ustedes, los que en esta semana y en este tiempo me han bendecido con una ofrenda, con un hospedaje, con alimento, con lo que me han dado, ¿verdad? Y yo voy a soltar sobre de ustedes hoy, ¿verdad? Voy a soltar esa respuesta, eso que Dios tiene preparado para ustedes, ¿verdad? Y yo sé que Dios va a manifestar algo en esta mañana. Mire, voy a dejar de grabar. Bendecimos la vida de todas las personas que van a ver este video, esta enseñanza allí en el YouTube. Te bendigo en el nombre de Jesús. De verdad, todo lo que nosotros hablamos, lo hablamos conforme la palabra de Dios. Y no es el objetivo insultar ni tampoco hacer sentir mal a nadie de ninguna manera. Más al contrario, ¿verdad? El objetivo de nosotros es que tu vida sea bendecida en todo momento. Así que en este momento te bendigo y declaro que esta enseñanza llega hasta lo profundo de tu corazón y tú entiendes para poder arrebatar de parte de Dios lo que Él tiene para ti. Dios les bendiga a todos mis amigos y hermanos que van a estar viendo este video ahí en el YouTube. Y vamos a orar, mis hermanos. Vamos a orar. Voy a detener la grabación.